Bueno, muy buenos días. Vamos a ir esperando que las personas se vayan conectando a nuestro directo, en donde vamos a estar compartiendo algunas de las experiencias sobre la docencia remota, a las cuales nos hemos visto abocados a partir pues de la situación que ha ocurrido por el tema del COVID-19, que ha sido pues una emergencia que nos ha obligado un poco, nos ha presionado a los docentes para que tengamos modificaciones en nuestras estrategias, en nuestras clases. Entonces, quiero compartir un poco lo que ha sido mi experiencia durante este tiempo, durante estos aproximadamente 2 meses que se lleva haciendo esta ardua tarea. Y apoyando a los docentes desde distintos escenarios en la realización de sus clases desde casa y el apoyo obviamente a sus estudiantes en todo este proceso. Entonces vamos a ir dando tiempo que se conecten. Se están conectando personas en este momento. Le agradezco a Miriadax por la invitación, por el espacio, por este momento que me han permitido compartir desde mi experiencia lo que sé, lo que he podido retomar y lo que he podido construir a lo largo de estos días. Entonces, pues me voy presentando. Yo soy Sandra Restrepo, soy asesora pedagógica del Centro de Educación Virtual de la Universidad Externado de Colombia y pues también hago parte del repositorio latinoamericano de convocatorias educativas RELACE. Me pueden seguir también en LinkedIn. Allí tengo pues información, estoy publicando información constante sobre la actividad docente en temas virtuales porque esa es mi especialidad. Llevo varios años trabajando en estos escenarios en cuanto a lo que tiene que ver con la inclusión de las tecnologías en el aula y también obviamente en temas de educación virtual, educación mixta o e-learning. Entonces me pueden seguir allí en LinkedIn y pues ahí constantemente estoy compartiendo información. Pues son las 10 de la mañana, más o menos 2, 3 minutos de Colombia. Son las 5 de la tarde en España y pues voy a dar inicio a este espacio. Las personas que tengan preguntas pueden hacérmelas llegar a través del chat y pues vamos a ir leyendo. La idea de este espacio, eso no es una charla académica, creo que es una charla un poco más informal que pretende que yo les pueda compartir pues mi experiencia. Me están saludando desde Chile, desde España, desde Colombia. Les agradezco muchísimo que se vayan conectando. Básicamente este espacio, como les decía, tiene como objetivo compartir algunas recomendaciones que he podido evidenciar tanto en mis clases, porque yo doy clases también, pero las doy a docentes. Soy profesora de profesores porque mi tarea como asesora pedagógica es asesorar a los docentes de la universidad para que ellos puedan incluir nuevas metodologías dentro de sus espacios. Entonces voy a compartirles esas experiencias también desde allí y también desde las experiencias que han tenido mis docentes en todo este tiempo y en este, digamos, tema tan acelerado en los cuales nos hemos visto abocados. ¿Cuál es la razón de hacerlo? La razón de generar este espacio es porque de repente se cambió la forma de hacer las cosas. Todos nosotros nos hemos visto bajo la presión de tener que cambiar todo lo que teníamos pensado hacer, ¿cierto? Antes yo tenía una planeación de mis clases de una manera, cuando de repente ya mis clases no se pueden hacer así porque hay muchas de las metodologías, de las didácticas que tenía pensadas que pues ya no se van a poder cumplir. Entonces, un poco este espacio lo que busca es que ustedes tengan herramientas para que vayan formando o vayan construyendo su clase a medida que pasen los días. No sabemos hasta cuándo vamos a ir de manera remota. ¿Por qué? Porque parte del sector que se puede mantener de forma remota es el educativo. Entonces seguramente los gobiernos tomarán decisión de que seamos nosotros los que trabajemos más tiempo desde casa, porque es una tarea que se puede hacer y podemos contribuir también a la seguridad de todos. Entonces seguramente vendrá más tiempo, por lo menos lo que resta del semestre académico, que para nosotros más o menos es cerrando mayo.
iremos de manera remota. Entonces, hay un reto, entonces vamos a empezar con estas recomendaciones. Gracias a todos los que se siguen uniendo a este espacio, nos saludan desde España, desde Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos. Como les digo, frente a cualquier pregunta, no duden en dejarla allí por el chat y estaremos respondiéndola. La primera recomendación con la que quiero empezar este espacio y que quiero hacerles llegar de manera respetuosa a todos los docentes es que una clase remota no es solamente una herramienta de videoconferencia, la cual pues seguramente todos manejamos porque tanto en las universidades como en los colegios nos han dejado a nosotros una herramienta que seguramente es paga y que tiene muchas posibilidades. En mi caso es Zoom, seguramente para ustedes serán otras, no podría decirles en este momento cuántas hay muchas, nosotros manejamos Zoom. Pero una clase no es solo ese manejo de Zoom, ¿cierto? Yo necesito explorar otras cosas que complementen esas sesiones de Zoom. Yo no puedo simplemente obturar mi Zoom y dejar y empezar a hablar y que mis estudiantes permanezcan al otro lado de la pantalla impávidos, sin ningún tipo de interacción, porque seguramente primero se van a aburrir, seguramente el proceso de aprendizaje no va a ser efectivo, no va a ser significativo. Entonces yo pienso que esa es la primera reflexión con la que quiero iniciar y quiero que nos quede de esta charla y es básicamente una clase remota no es simplemente el uso de una herramienta de videoconferencia. Recuerden que no estamos haciendo una reunión, estamos haciendo una clase y por ende el proceso que se debe dar dentro de ella es absolutamente diferente porque estamos buscando que alguien aprenda algo, ¿cierto? Entonces, un segundo punto es que es necesario, precisamente partiendo del hecho de que no es simplemente hacer una videoconferencia. Bueno, aquí nos comentan por el chat, una persona que está conectada, Mariano García nos dice, cierto, hay que rediseñar las tareas de aprendizaje, correcto, y ya más adelante vamos a hablar de ese tema. Creo que después de tener claro que yo simplemente no voy a emitir en directo algo, sino que voy a dar una clase, debo tener claro también que es necesario hacer una planeación de dicha clase, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a usar? O sea, tengo que definir qué actividades voy a desarrollar, qué recursos necesitan esas actividades y cuáles herramientas yo voy a tener que usar para poder desarrollar esas actividades o esos recursos que están anexos a esa clase. Entonces ahí yo recomiendo que hagamos una planeación por tipología de clase. ¿Cómo es esto? Pues básicamente yo debo definir si mi clase va a ser una clase magistral, si mi clase va a ser un debate, si mi clase va a ser simplemente un trabajo en grupo y eso me permitirá a mí, a partir de esa metodología que yo defina, pues simplemente decir qué tipo de actividades, qué tipo de recursos y qué tipo de herramientas voy a usar. Esta planeación es muy importante porque simplemente nos va a permitir a nosotros tener claro esto que yo debo tener listo antes de iniciar esa clase a través de Zoom o de la herramienta que yo esté pretendiendo usar en ese momento. Debo adicionalmente a tenerlo claro y planearlo, preparar todos mis materiales, ¿cierto? Tener súper claro que si voy a utilizar un video, entonces debo tener el video listo, bien sea en un enlace guardado en mi computador. Bueno, pueden existir distintas estrategias, pero yo debo definirlo con claridad. Debo tenerlos dentro de mi computadora a la mano o el enlace para que yo se los pueda compartir a mis estudiantes en el momento que esté desarrollando la clase a través de la herramienta. Que parezca de forma natural, que yo ya tengo todo allí, que no tenga que ir a buscarlo, porque ya ustedes saben que ya es un reto para nosotros tener que usar la herramienta como tal. En mi caso, nosotros hicimos unas capacitaciones a todos los docentes de la universidad en Zoom, porque muchos de ellos no la sabían manejar. Entonces nos tocaba capacitarlos en el manejo de la herramienta y adicionalmente en cómo usarla. Entonces mi recomendación es que tengamos todo preparado y a la mano para que sea súper sencillo que podamos compartirlo con nuestros estudiantes en el momento que sea pertinente. También otro tema que es muy importante es tener en cuenta que la clase no es solo el momento sincrónico. Es decir, no es solo ese momento en que yo estoy conectado con mis estudiantes en tiempo real a través de la herramienta de videoconferencia. ¿Por qué? Simplemente porque hay otros espacios que después se deben desarrollar a través de
pues materiales asincrónicos que le permitan a los estudiantes revisar otros contenidos de manera autónoma en sus tiempos de trabajo autónomo. Mi recomendación es que definitivamente utilicemos un LMS o una plataforma de aprendizaje que nos permita soportar ese aprendizaje que estamos teniendo de manera sincrónica y que adicionalmente nos permita tener un canal único de comunicación. Es muy importante esto porque allí vamos a poder compartir material para ampliar a nuestros estudiantes los contenidos, vamos a poder dejar espacios para entrega de tareas, vamos a poder generar una comunicación unificada que le permita a nuestros estudiantes tener en tiempo real toda la información que nosotros queremos hacerles llegar, material bibliográfico, etc. En el caso de la Universidad Externado de Colombia, nosotros tenemos la plataforma Moodle, que es la plataforma que nos permite ofrecerle la posibilidad a los docentes de que ellos apoyen su cátedra en un espacio asincrónico. En el caso de otros docentes, pues se pueden utilizar otras plataformas dependiendo la universidad, el colegio, incluso profesores pueden usar Google Classroom, que también es una buena opción y que permite para los docentes una versión gratuita que les puede funcionar de manera perfecta. Entonces yo creo que es explorar las herramientas, ¿cierto? Ir buscando cuál de todas estas nos pueden servir, cuáles nos pueden ayudar. En el caso, pues como les decía, nosotros tenemos Moodle, ofrecemos capacitación a los docentes para que sean ellos mismos los que hagan la adecuación de su espacio, para que allí dejen disponibles sus materiales y que esto obviamente les permita tener esta comunicación con sus estudiantes. Otro tema que es muy importante aquí es que nosotros podamos antes de definir nuestra secuencia de aprendizaje, ¿cierto? Y allí que nosotros podamos incluir actividades que incluyan al estudiante. Es decir, al estudiante no lo vamos a dejar simplemente como un observador que esté al otro lado de la pantalla y que no tenga que hacer ninguna actividad, porque a los 40 minutos lo vamos a perder. Regularmente en las universidades las clases son aproximadamente de 2 horas, pero hay clases que son mucho más largas. En nuestro caso y en nuestra universidad tenemos clases de posgrado que pueden tardar 5, 6, 7 horas y pues el profesor debe buscar esas estrategias que permitan que el estudiante al otro lado de la pantalla sea un partícipe, esas actividades de enganche que permitan que haya una participación activa del estudiante, que él realice actividades, ¿cierto? Que él interactúe con sus compañeros, con su docente y se sienta partícipe del proceso de aprendizaje. Yo les recomiendo mucho que generemos este tipo de actividades porque es lo que hace que el estudiante esté conectado. Yo sé que es importante la clase magistral, pero hagamos una mezcla. Iniciemos con una clase magistral, después conectemos de pronto con un espacio de resolución de dudas o de preguntas que permitan que el estudiante se conecte con nuestro espacio. Pero ¿qué actividades podría desarrollar yo como profesor para involucrar al estudiante, cierto? Porque pues estoy diciendo, generemos actividades, pero de pronto no tenemos claridad cuáles de esas actividades podríamos generar, podríamos desarrollar y pues que obviamente nos permitan a nosotros tener esa interacción con el estudiante. Bueno, podemos desarrollar muchas, pueden ser preguntas como dudas, podemos también generar exposiciones orales, bien sea en grupo o individuales, que le permitan al estudiante interactuar con sus compañeros y con el docente. Podemos generar también actividades de webquest, podemos generar actividades de tableros interactivos que hagan de manera colectiva la construcción de conocimiento. Podemos generar también espacios de pronto sondeos, encuestas. Hay muchas herramientas que nos van a permitir preguntarle a nuestros estudiantes si entendieron la temática, si les quedó claro el concepto y de esa manera ellos van a participar, van a responder y va a ser, digamos, como esa conexión entre el docente y el estudiante y no simplemente que el docente esté hable y el estudiante al otro lado en silencio total. Recuerden que el conocimiento es una construcción colectiva y por ende debemos invitar obviamente al estudiante a ser parte de estos espacios. Otra recomendación que digamos ha nacido también de todo esto que hemos vivido es que se busque material en la web.
hay mucho material que ya está construido. No es que nosotros los docentes tengamos que hacer las cosas desde cero. La web está llena de material. Lo que nosotros debemos hacer es hacer una labor muy cuidadosa de curaduría de contenidos que nos permita rastrear ese material que de pronto sí nos va a funcionar a nosotros para el cumplimiento de ese objetivo. ¿Cómo vamos a rastrear ese material? Vamos a hacer búsquedas en la web, en páginas que nosotros pues obviamente hagamos labor investigativa y nos permita demostrar que son páginas confiables. Allí vamos a encontrar que varios temas. Uno, recursos educativos abiertos. Ya otros docentes han desarrollado estos recursos y nos van a permitir a nosotros como docentes poder tomarlos sin tener que pagar y simplemente dando crédito a la persona que lo creó para poderlo usar en nuestra asignatura. Hay muchos espacios en internet que hacen, digamos, como congregan todo este tipo de recursos educativos abiertos para facilitarle la labor al docente y que el docente pueda tener acceso a estos elementos. Otra recomendación que hago son los MOOC, que de hecho Miriadax, que es la plataforma que me ha hecho esta invitación el día de hoy para hablar de este tema y ha abierto este espacio, pues tiene bastantes y muy interesantes. Mi invitación es a que ustedes hagan una búsqueda de los MOOC. Los MOOC se pueden utilizar como herramientas para que los estudiantes puedan hacer una revisión del tema antes de llegar a la clase, ¿sí? O después de la clase. Yo puedo simplemente asignar a él un recurso educativo abierto o asignarle un MOOC y decirle inicie este proceso de aprendizaje, revise el módulo 1 para la siguiente clase, prepare preguntas o prepare un mapa conceptual. Sí, podemos derivar tareas o actividades de ese evento. O de pronto puedo asignarle un MOOC y cada módulo se lo asigno a un grupo distinto y que posteriormente ellos lleguen al espacio de clase a hacer, abordar cada módulo haciendo una exposición y que entre todos podamos al final desarrollar unas conclusiones. Sí, entonces hay muchos recursos que ya fueron creados, no es necesario que nosotros los creemos, aunque si lo queremos hacer, pues también es otra estrategia, y es que podamos hacer producción de recursos educativos y pues también obviamente va a ser muy útil y vamos a aprender muchísimas cosas, pero pues la recomendación es que hagamos esta labor de curaduría que también puede resultar muy fructífera dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, antes de iniciar la clase, esto ya es, digamos, ya vimos toda la parte de planeación, ya tenemos claro, vamos a retomar un poco, ya tenemos claro cuál va a ser nuestro tipo de clase, tenemos claro cuál es nuestra herramienta o a través de la cual vamos a dar la clase y qué elementos de esa herramienta nos funcionan, ya tenemos claro cuáles son esas actividades, recursos y herramientas que vamos a usar y tenemos claro cuáles son las actividades que van a involucrar a nuestro estudiante, ¿cierto? Ahora ya vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, cuando nosotros iniciamos la clase en la plataforma, es muy importante que le dejemos claro a nuestro estudiante todos esos protocolos que vamos a tener en la clase. Esos protocolos son de dos tipos fundamentalmente. Por un lado está el protocolo de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar en tiempo real con ellos? A través del chat. Nos vamos a comunicar a través de la herramienta de mano alzada y vamos a habilitarles sus micrófonos para que ellos participen, o vamos a trabajar en grupo. ¿Cómo va a ser ese trabajo en grupo? Vamos de pronto a trabajar una primera parte que va a ser de pronto simplemente una clase magistral, es decir, una comunicación unidireccional, y posteriormente sí vamos a abrir un espacio de dudas. Siempre esto debe quedar claro iniciando el proceso para solucionarles a ellos las dudas que ellos se les presenten por X o Y tema, de pronto porque no manejan bien la herramienta o de pronto porque es la primera vez que se enfrentan a este tipo de clases. Otro protocolo que debemos tener muy claro es el protocolo ya metodológico del espacio. O sea, cómo vamos a trabajar con los estudiantes, cómo va a ser la interacción entre el estudiante y el profesor y entre los estudiantes. Sí, es muy importante porque esto va a permitir que el estudiante también se prepare para esa sesión. Igual como cuando nosotros llegamos a nuestro espacio presencial que les explicamos, hoy vamos a hacer un taller, hoy vamos a hacer un parcial, ¿cierto? Les dejamos muy clara esa parte, pues en este espacio debemos hacer lo mismo. Sí, porque tengamos en cuenta que aquí la comunicación es un poco más difícil porque en ocasiones no podemos ni siquiera verlos a ellos. ¿Por qué? Por temas de conectividad. Si estamos todos al tiempo conectados, pues seguramente
se hará mucho más lento el internet, ¿cierto? Porque si todos estamos con la cámara al tiempo, eso obviamente disminuye ancho de banda. Entonces es muy importante que tengamos en claro este protocolo y lo dejemos claro para los estudiantes iniciando la clase. Ahora, otra recomendación que ha nacido de todo este proceso que he tenido estos tiempos es tener claro cuál es nuestro proceso evaluativo. Hay una cosa que no podemos desconocer y es que la evaluación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hay una realidad muy distinta en este momento. El estudiante está bajo una presión bastante fuerte que tiene que ver con una realidad de su contexto que lo está afectando. Es una realidad familiar, es una realidad económica, es una realidad social, medioambiental, que afecta sus emociones y que obviamente generarle más presión no va a traer soluciones ni buenos resultados de aprendizaje. Entonces mi recomendación finalmente en todo esto es que nosotros diseñemos una estrategia de evaluación que sea formativa y transversal, que nos permita hacerle seguimiento al estudiante. Reconozcamos en el estudiante un ser humano que también obviamente está sometido a esta presión súper fuerte a la que todos estamos sometidos en este momento y a partir de allí diseñemos esa estrategia de evaluación que nos permita hacer un seguimiento uno a uno y tener claro cuáles son las necesidades específicas de cada estudiante y obviamente pues lo que tiene que ver con su contexto educativo y su contexto de aprendizaje. Entonces, cuando diseñemos esta estrategia, nos va a permitir cada clase o cada sección poder tener claro cómo va el estudiante, cuáles son los temas en los que de pronto no está tan clara la cosa, en dónde podemos reforzar y finalmente no pensar tanto en el número, sino en el proceso, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de mi estudiante? ¿Cómo se siente él? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le falta por aprender? ¿Qué de pronto no le gusta de la clase? Evaluémonos nosotros mismos como docentes, preguntémosle al estudiante en qué podemos mejorar y eso nos va a permitir también a nosotros ir evaluando nuestro proceso. Recuerden que no solo se evalúa al estudiante, también se evalúa el proceso educativo que el estudiante está llevando. Eso tiene que ver con nosotros y con la clase que nosotros estamos dándole a él. Sí, los resultados no solo dependen de nuestro estudiante, entonces tener claro ese proceso o esas estrategias evaluativas. Bueno, existen muchas estrategias de evaluación que se pueden manejar de manera remota o de manera virtual. Yo pues personalmente creo que de cualquier forma se puede evaluar. Recomiendo algunas que me parece que son claves y es como por ejemplo diseñar portafolios que nos permitan ir evidenciando el proceso del estudiante. Aquí estamos, voy a leer un poco una intervención que hizo Mariano García que dice, hay un tema importante que creo que hay que considerar y es la coordinación de los distintos profesores. Bueno, eso es muy importante lo que dice Mariano y eso tiene que ver más que con la coordinación de los distintos profesores, con los lineamientos del centro educativo donde cada uno de nosotros trabaje. En mi caso, pues la universidad dio unos lineamientos muy claros y a cada área, digamos, le asignó las actividades específicas. En mi caso, mi área se encarga de toda la parte de la formación docente, obviamente basado en esos criterios y en esos, digamos, en eso establecido por la universidad. Nosotros seguimos los lineamientos dados por el ente rector, evidentemente, porque a eso, digamos, obedecemos a nuestra casa de estudios. Y seguramente en todos los espacios académicos o en todos los lugares donde trabajen cada uno de ustedes, pues se darán unas directrices o unos lineamientos diferentes. En mi caso, pues nosotros tenemos plataforma Zoom para las clases en directo, tenemos Moodle como plataforma de aprendizaje asincrónico, tenemos nuestra página web del Centro de Educación Virtual, donde tenemos expuestas todas las estrategias, todas las herramientas, las ventajas, todo el tema de dinamización de clases, todos los videos y pues eso le permite a los docentes ir haciendo consultas constantes y obviamente semanalmente se programan espacios de formación. Por ejemplo, en esta semana nosotros tenemos programadas formaciones en aspectos metodológicos de Zoom, que es el día de hoy. Mañana vamos a tener aulas de apoyo, diseño, gestión de aulas de apoyo en Moodle.
Tenemos el miércoles estrategias de evaluación para la docencia remota. Tenemos producción de recursos educativos digitales. Tenemos creación de cuestionarios en Moodle y Moodle intermedio que tiene que ver con el diseño de tareas, diseño de wikis, y diseño de foros. Entonces ese es un poco como el panorama. La idea es que se vaya mezclando obviamente lineamientos con formación y evidentemente plataformas que la universidad, el colegio dispongan para que el profesor pueda hacer uso. Aquí me acaban de hacer una pregunta que dice, ¿piensa que la educación aún sigue atrasada con normas de hace más de 100 años? Bueno, yo creo que en muchos aspectos de la vida nosotros vamos un poco más lentos que la historia, ¿sí? Eso es cierto. La educación, seguíamos, digamos, dictando clases, pensando en cómo se hacía antes. Es verdad, no en todos los espacios académicos. Creo que eso depende mucho del profesor, del carácter de la asignatura y de muchas otras variables que pues es muy difícil entrar ahorita a determinar. Pero creo que esto que nos acaba de pasar, el COVID-19 y todo el estado de emergencia que está viviendo el mundo, nos lleva a repensarnos los espacios académicos. Pero yo creo que algo más importante que la metodología usada en los espacios académicos nos lleva a repensarnos qué es lo realmente importante en los espacios académicos, qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que nos importa que realmente el usuario final obtenga. Nosotros queremos que él memorice. ¿Queremos que él repita de memoria lo que nosotros le estamos enseñando o queremos que él reflexione críticamente sobre el contexto que él está viviendo? Entonces yo creo que eso nos lleva a hacernos muchas preguntas y a obviamente buscar respuestas aceleradas. Yo creo que esto es ensayo y error, que eso nunca antes lo habíamos vivido. Yo no creo que la educación virtual sea mejor, ni creo que la presencial sea mejor. Creo que eso depende mucho de la estrategia que estemos usando cada uno de nosotros. Lo que sí puedo decir es que hoy esto nos obliga a repensarnos todo. Nos obliga a repensarnos la forma de hacerlo, pero también el fondo. También es qué es lo que estamos buscando que el estudiante logre con todo su proceso. Yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es entender que la educación es un proceso crítico y que debemos llevar al estudiante hacia allá, hacia esa reflexión, hacia esa aplicación, ¿sí? Mucho más que a la memorización. Creo que es un poco la reflexión que nos está dejando todo esto. Pero obviamente creo que todavía hay muchos escenarios a los que le falta pensarnos los espacios académicos de manera diferente, claro. Eso es cierto y es un reto para todos los que trabajamos en estos espacios. En mi caso, pues obviamente trabajo en formación docente y por ende, pues eso me enfrenta diariamente a la misma forma de hacer las cosas, ¿cierto? Hay unos que ya nos hemos casado con un modelo y no queremos abandonarlo porque nos da miedo, es normal, eso hace parte, digamos, de las dinámicas del ser humano, tener miedo a lo desconocido. Entonces, pues básicamente ese es como un reto el que estamos viviendo y nos estamos afrontando todos. Nadie tiene la verdad sobre esto que está pasando porque es algo que apenas está sucediendo. Por ende, día a día vamos a ir improvisando en la marcha y esperemos que obviamente todo eso nos lleve finalmente a una reflexión de la educación mucho más profunda y mucho más pertinente. No sé si alguien más quiere ir haciendo preguntas, con mucho gusto allí vamos resolviendo las dudas que se presenten, entre todos podemos ir construyendo conocimiento. Bueno, estábamos hablando de las estrategias que podemos utilizar para evaluar, podemos utilizar también producción de recursos. A mí me gusta muchísimo la producción de recursos educativos digitales. Yo soy comunicadora social en mi formación de pregrado y pues eso me ha permitido a mí entender la importancia que hay en lograr que un estudiante produzca sus recursos para que posteriormente nosotros los podamos usar en nuestra aula. Me parece súper oportuno. Tengo docentes que lo hacen, que han trabajado de mi mano y de la mano de otras asesoras del centro y que han logrado resultados súper interesantes en cuanto a la producción de recursos. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿por qué los gobiernos no confían en personas como usted, que son dinámicas, con nuevas ideas y potencial y son inquisidor de nuevas formas de educación? Bueno, creo que pues desafortunadamente la educación virtual de pronto no ha tenido mucha credibilidad, de pronto no ha tenido la credibilidad que todos quisiéramos. Aún existen muchos detractores de procesos como estos que dicen que las clases remotas no van a funcionar, que no funcionan, que no se van a lograr los objetivos, pero yo creo que sí se logran porque
Para mí la calidad no es inherente al modelo educativo, es decir, no es inherente a que la educación sea virtual o que la educación sea presencial. Para mí la calidad es inherente a la estrategia, a la metodología, ¿sí? A lo que estemos logrando dentro de nuestro espacio académico, es decir, nuestro objetivo, nuestros contenidos, nuestras metodologías. Entonces, básicamente yo creo que la educación merece ser repensada, pero creo que a partir de esto que está pasando, eso también presionará a los gobiernos, a los ministerios, a que planteemos nuevas formas de hacer las cosas, porque pues tenemos un reto que es evidente, ¿cierto? Esto nos lo demuestra. Antes parecía que la educación virtual era ya un amigo lejano, que algún día íbamos a acercarnos a él, íbamos poco a poco. Ahora de repente todos estamos frente a la situación y decimos, hey, esto era importante, no lo tuvimos en cuenta, pero era importante, y creo que hace parte también de los retos que tenemos las personas que como yo trabajamos en este espacio, y yo creo que más que trabajemos, amamos esto que hacemos. Yo amo la educación, la amo porque creo que es la forma de transformar el mundo, ¿sí? La transformación del mundo nace en el salón de clases, entonces creo que esa es la parte importante. ¿Cómo lo hagamos? ¿Desde dónde lo hagamos? ¿Con qué herramientas lo hagamos? Eso puede ser modificado, pero lo que no puede ser modificado es el objetivo y la forma, digamos, de hacer las cosas y de lograr que el estudiante avance. Alguien más hace aquí una acotación, dice, ¿será que nos permiten que la gente sea más culta y así puedan manipularlos? Bueno, eso es una posición política, creo que puede ser sí, puede ser no. Pues no podría entrar en este momento a ahondar en la situación. Siento que eso hace parte de la responsabilidad educativa, generar pensamiento crítico en las personas, ¿sí? Y es muy importante que sigamos cultivando ese pensamiento crítico dentro de la escuela. Mariano García dice, Mirada X y otros entornos MOOC es un ejemplo de que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Efectivamente, hay otras formas de hacer las cosas, hay otras metodologías, hay muchas herramientas de las cuales podemos ir tomando lo mejor de cada una y a partir de eso podemos ir sumando lo que se acomode a nuestro espacio académico, ¿cierto? Eso va a depender mucho de la disciplina en la cual nosotros orientemos clases y del objetivo de aprendizaje que tengamos, pero hay muchas plataformas que nos pueden facilitar ese espacio, que nos pueden dar oportunidad, como Mirada X, por ejemplo, que tiene una oferta de MOOC increíble y que vamos a poder consultar y vamos a poder traer a nuestro espacio académico para compartir con nuestros estudiantes. Hay otra participación aquí en el chat que me dice, para mí la educación se debe dictar virtualmente o en el campo de acción y no entre cuatro paredes. Es cierto, yo creo que definitivamente la educación no debe estar atada a la infraestructura. Pienso que la educación va mucho más allá y tiene que romper el paradigma de la infraestructura, bien sea un enlace a una reunión o sean cuatro paredes de un edificio. Siento que tiene que superar eso, tiene que hacer un llamado al estudiante para que sea mucho más autónomo en su proceso de aprendizaje, porque de eso finalmente dependerá que él sea responsable de su proceso de aprendizaje. El responsable del proceso de aprendizaje de un estudiante no es el docente, es él mismo. Y parte de la responsabilidad del docente es lograr que el estudiante vaya hacia allá, tome esa autonomía, logre sus objetivos, se empodere de su proceso de aprendizaje para que finalmente pues obtenga los resultados que está esperando, ¿cierto? Entonces creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos como docentes. Aquí alguien me dice, Néstor Giraldo me dice, escolaridad es diferente a educación. Claro que sí, absolutamente de acuerdo, pero siento que la responsabilidad del docente no es solo con la escolaridad, también es con el proceso educativo del estudiante y en eso estamos absolutamente de acuerdo. No es igual ir a la escuela que es educarse. Conozco muchos ejemplos de chicos que son educados en casa por sus padres o por otras personas que sus padres decidan, pero dentro de su casa, en procesos muy serios. Nosotros nos educamos diariamente, por eso digo que el proceso educativo no es muerto, es decir, no solo es el docente el que tiene la responsabilidad, pienso que el estudiante tiene la mayor cantidad de responsabilidad y es importante que nosotros como docentes hagamos que el estudiante llegue a esa conclusión de manera acompañada, obviamente, pero que él entienda que él no se puede quedar solo con lo que ve en la clase, sino que tiene que avanzar, investigar, buscar, curiosear, ir construyendo conocimiento y aplicarlo, obviamente.
Aquí nos dicen, un maestro y un médico son doctores del alma y la mente. Ellos están por encima de otros profesionales. Un país culto y sano es un país en progreso. Muchas gracias por esa reflexión tan bonita y muy oportuna. Muchísimas gracias por eso que nos acaba de decir. Básicamente, quiero hacer unas dos reflexiones finales que tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando y es, primero, no parta del hecho de que va a ser un fracaso la clase y que su estudiante no va a lograr el objetivo. Creo que somos muy pesimistas a veces como docentes en decir mi estudiante se va a aburrir, él no va a lograr el objetivo que yo estoy buscando que logre, no voy a, digamos, no se va a copiar cuando yo le haga el examen, a él no le interesa. No partamos de esa negatividad, partamos del hecho de que si nosotros hacemos una clase bien pensada, enfocada al objetivo, con unos contenidos dinámicos, con una participación del estudiante, vamos a lograr que él también se enganche con nuestro proceso. Y no pensemos en hacer pruebas o hacer exámenes para mirar si el estudiante se copia, para mirar si lo podemos rajar. Pensemos en un proceso evaluativo que sea más integral, ¿sí? Y que sea transversal a todo el proceso de aprendizaje y lograremos desmitificar esos hechos de el estudiante se va a copiar, el estudiante no está atento a lo que yo le estoy diciendo, seguramente lo hará si nosotros logramos que él entienda o comprenda cuál es el objetivo y que ese objetivo obviamente va encaminado a lo que él está buscando. Pero eso también es una responsabilidad nuestra como docente. Aquí mi amiga Emma pregunta cómo trabajar la motivación tanto del estudiante como del docente. Estamos en tiempos difíciles, yo no lo niego, y por eso lo decía inicialmente esta charla, son tiempos donde la desesperanza se apodera de todos. Yo no lo voy a negar. ¿Por qué? Porque también soy un ser humano y me ha pasado. Hay días que te levantas con todas las fuerzas y hay días que de pronto no lo logras tanto. En la universidad nosotros hemos diseñado estrategias por parte de los docentes, para los docentes y para los estudiantes de acompañamiento de bienestar, donde se les digamos, resuelve inquietudes muy puntuales, se les ayuda a enfocar su proyecto de vida, a no perder, digamos, como el norte en frente a lo que está pasando y aquellas personas que de pronto no tienen el acceso a la tecnología, buscar la forma de que logren ese acceso. Obviamente la motivación es una cosa que es intrínseca, está en nosotros y es muy difícil que venga desde afuera, pero desde afuera podemos generar un ambiente mucho más amigable que permita que el estudiante y el docente se sientan parte de. Por lo general yo hago charlas, hago 2 clases, 3 clases a la semana con docentes y siento que cuando ellos sienten que uno los escucha, les plantea soluciones, les muestra las posibilidades, se sienten mucho más animados. Entonces yo creo que es hacer acompañamiento permanente a nivel de capacitación y a nivel técnico. Si él no sabe manejar una herramienta, que alguien le pueda ayudar a hacerlo y que obviamente tenga esa capacitación que él necesita para lograrlo. En cuanto a los estudiantes, tener acompañamiento de psicólogos constante que puedan hacer seguimientos personalizados cuando ya ven que el tema es un poco más avanzado, temas ya de familiares o temas, digamos, sociales donde se pueden estar presentando inconvenientes. Entonces yo creo que como comunidad universitaria o como comunidad de la escuela debemos unirnos y presentar soluciones que sean conjuntas, acompañarnos. Yo siempre le digo a mis docentes, si usted puede ayudar a otro docente, por favor, hágalo. Esto es un tema de empatía. Esto no es un tema de ver quién sabe más. Ah, es que yo sí sé manejar la herramienta y el otro no sabe. Ay, no, yo estoy por encima de él. No, eso es cuestión de ponerme en el zapato del otro. Sí, hay muchas cosas que no sabemos hacer y nos da mucho miedo porque es desconocido. Pero mi invitación es a que seamos muy empáticos con nuestro compañero. En mi caso con los docentes, cuando ellos, por ejemplo, yo estoy en una charla y estamos hablando de evaluación, pero me dicen, oye, mira, acabas de hacer una cosa en Zoom que yo no sé hacer, ¿me podrías explicar por favor cómo se hace? Claro que sí, profe, se hace de esta manera. Aunque no tenga que ver con la capacitación que se está dando, eso hace que el profesor sienta que es escuchado, que él sí que sí lo están acompañando en su proceso, prestarle las grabaciones, mandarle los materiales. Creo que esto se trata de empatía más que de cualquier otra cosa. Entonces es un acompañamiento constante por todos, hacer como un grupo de apoyo y entre todos podernos ayudar. Ángelo nos dice, hay que lograr que aprendan con inteligencia emocional. Sí, creo que la inteligencia emocional es un ideal que es difícil de lograr, pero que es el ideal obviamente, pero que creo que en estos momentos que estamos viviendo pues es muy complejo. Yo no soy psicóloga,
entonces no podría ahondar en ese concepto, pero a lo que voy es simplemente que hay días que van a ser más difíciles que otros y que debemos buscar obviamente la motivación desde lo que hacemos cotidianamente. Mi motivación siempre va a ser obviamente mi familia y el amor por lo que hago. Yo amo mi trabajo y entonces cuando me levanto en las mañanas pues quiero seguirlo haciendo y creo que eso es lo bello de ser educador porque siento que a la mayoría de profesores, si no me atrevería a decir que todos aman lo que hacen. Entonces se levantan y se levantan motivados y se levantan, así tengan el reto más grande frente a ellos para hacerlo. Y ahí va mi última recomendación en esta conversación que hemos tenido y es construir redes con otros. Sí, esto no es una cosa que tengamos que hacer solos, porque el conocimiento no está dicho, ni es absoluto, ni yo lo tengo nada más. El conocimiento está en construcción y todos podemos aportar. Podemos construir redes con otros docentes, con nuestras familias, podemos hacer pruebas, si necesitamos hacer una clase y de pronto no tenemos claro cómo hacerla, pues conectémonos con nuestros familiares y hagámosle la clase a ellos y venga, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cierto? Coger a los sobrinos de pronto para que ellos nos digan qué tal lo estamos haciendo. No sé, esto se trata de que estamos aprendiendo día a día y todo se vale. Entonces mi invitación es a que construyamos esas redes de apoyo, bien sea con otros docentes, con nuestros amigos, con nuestros familiares. No sé, está bien que si sabes que alguien conoce la plataforma Zoom, tú le digas o cualquier otra plataforma, oye, ¿será que tú puedes conectarte conmigo y revisamos cuáles son las herramientas que hay, cómo funcionan? O mira, tú conoces alguna herramienta que me pueda ayudar. O sea, esto se trata de que seamos generosos con el conocimiento. Este no es momento para ser egoístas porque en su momento nosotros también vamos a necesitar apoyo de otros. Vamos a necesitar preguntarle a otro cómo se hace algo. Entonces, pues nada, esa es mi reflexión. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Hemos desbordado el tiempo ya bastante, pero finalmente quiero agradecerles a todos por haberse conectado, por haber escuchado esto que quería compartir con ustedes. Es muy poco el tiempo, hay mucho más, pero esto que era lo que quería contarles. No sé si alguien quiere agregar algo. Como les decía, pues me pueden seguir en LinkedIn, Sandra Restrepo. Soy asesora pedagógica de la Universidad Externado de Colombia y pues básicamente mi pasión es la educación en todos sus escenarios. Llevo muchos años trabajando en esto, en educación virtual. Antes de trabajar con la Universidad Externado de Colombia, había hecho parte de la familia Telefónica, Telefónica Educación Digital aquí en Colombia. Entonces, pues nada, agradecidísima con Mirada X por la oportunidad y por todos ustedes por participar de manera constante, por acompañarme. Les mando un abrazo muy fuerte desde Colombia y espero que sus clases de verdad salgan lo mejor posible. Cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer aquí por el chat de Instagram. Mi cuenta es abierta, o sea, no hay ningún problema. O como les decía, me pueden seguir en LinkedIn, donde obviamente también voy a poderles contestar todas sus dudas. Un abrazo muy, 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 muy grande a todos y que todo pueda salir muy bien para ustedes. Me dicen las personas de Miriada son claves esenciales para mejorar la educación digital en estos tiempos de cambio. Es cierto. Nada, mi sobrina me saluda, dice que está muy orgullosa de mí, te mando un beso muy grande. Gracias a todos por haberme acompañado. Me dicen por aquí, los alumnos quieren aprender, solo piden que los maestros no tengan internet, dice. Es posible, sí, en estos tiempos hasta eso nos puede fallar, ¿no? Todo el tema de la conectividad. Es posible que estemos viendo una clase y de pronto se caiga el internet. Bueno, hace parte de lo que podría pasar, entonces no se preocupen que a todos nos ha pasado. Un abrazo muy grande y buen día para todos.